Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuevamente a compartir la palabra. En esta ocasión vamos a revisar el tema del enojo, el perdón y también la parte de la venganza que, como veníamos hablando en videos anteriores, el de la semana pasada, estábamos diciendo que muchos salmos imprecatorios están ahí para darnos cuenta qué no tenemos que hacer o cómo no debemos actuar. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, castigo para alguien más o algún tipo de daño, la Biblia tiene esa serie de versículos, pero están ahí para que aprendamos a no seguirlos. Entonces, hay versículos en la Biblia que tenemos que seguir y hay versículos en la Biblia que están ahí para que no caigamos en esos errores de lo que se está mencionando. Entonces vamos a hablar para empezar a compartir la palabra y tener un acercamiento y una mayor comprensión de la misma. Muchas gracias, amado Padre, por traernos hasta aquí nuevamente, por permitirnos estar predicando tu palabra. Gracias por nuestras vidas, por las vidas de las personas queridas, amadas, por esas personas especiales que has puesto a nuestro lado para aprender muchas cosas que tú colocas en nuestro camino para tener siempre un aprendizaje, aunque las personas no sean justas, pero las has colocado ahí. Muchas gracias por todo lo que has hecho y porque nos has permitido llegar hasta este momento. Te ruego, Padre, en este día, que abras nuevamente el entendimiento de las personas que están escuchando, que traigas a más personas de las que no creen en el Evangelio y que apliquemos tu palabra en la vida real, no solo de oídos. Enséñanos a darte la gloria y la honra, a alabarte, a adorarte, en espíritu y en verdad. Y úsanos para llegar a todas esas personas que no te conocen, niños y adultos. Úsanos para servirte como debe ser y manténnos entre hermanos unidos, soportándonos en amor si es necesario y teniendo siempre ese testimonio y esas buenas obras que dan evidencia de que estás en nuestro corazón, orando sin cesar, velando y perseverando hasta el final. Ayúdame a expresarme de la mejor manera y que llegues a esos corazones que no te tienen para que sea diferente y te sirvamos más personas. Gracias por este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero empezar por la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Y esta carta hace referencia al enojo. Es una de las enseñanzas principales que debemos aprender porque muchas veces del enojo se derivan otro tipo de pecados. Dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Podemos enojarnos y tener diferentes tipos de reacciones. Pueden ser reacciones en cuestión de venganza, reacciones en cuestión de represalias. Podemos tener reacciones en diferentes formas, provocar violencia.
violencia física, decir malas palabras, incluso la ley del hielo es un tipo de violencia. Bueno, tenemos diferentes formas de manifestar la violencia en los demás, incluso en nosotros mismos. Y aquí está diciendo la Biblia que somos seres que todavía tenemos tendencia a enojarnos. Por más cerca que estemos de Dios, nuestra naturaleza nos hace muchas veces enojarnos, hasta por cuestiones que pues no tienen una relación directa con algo personal. Incluso, por ejemplo, discutir la palabra de Dios con otras personas, otras religiones, denominaciones, etcétera. Bueno, pues todo eso nos da pie para que podamos tener un enojo. Muchas veces cuando no tenemos los argumentos o una razón de peso dentro de nuestro enojo es cuando empezamos a causar algún tipo de daño o perjuicio. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando en una discusión se acaban los argumentos lógicos, la gente empieza a insultar. Entonces, son diferentes tipos de enojo los que se pueden manifestar en una persona. Entonces, y de esta manera es la primera parte del versículo 26. Cuando uno se enoja, no tiene que estar buscando el pecado de alguna manera. Podemos estar mal con alguna persona y decir una o dos malas palabras y lamentablemente, pues sí, las palabras se las lleva el viento, pero también las palabras tienen un gran poder. ¿A qué me refiero con eso? No hay que pensar que nuestras palabras son mágicas, que si decimos algo va a pasar, porque no siempre es esa la situación y nuestras palabras no tienen poder como tal. Es decir, cuando decimos que algo nos va a pasar, algo malo nos va a suceder, y la gente piensa pues que no hay que mencionarlo porque tal vez sí. Esa es una cuestión que tiene que ver mucho con la brujería, el pensar que nuestras palabras tienen poder para cambiar la realidad. Pero bueno, si nos vamos a otra parte, por ejemplo, a la cuestión de el impacto que causan en otras personas, nuestras palabras sí tienen un cierto tipo de, no podremos decir como poder, pero sí podríamos decir un impacto como tal en algunas personas. Si nosotros, como he repetido este ejemplo en otras ocasiones, decimos algo dañino a una persona que no nos quiere, pues puede enojarse. Pero si lo hacemos con una persona que nos quiere, puede entristecerse. Y esas son las formas en las que puede impactar la palabra nuestra, la palabra humana. Si nosotros decimos algo, lamentablemente no podemos revertirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, no porque nuestras palabras alteren la realidad, pero sí nos vinculan a, pues a seguir un escenario determinado. Por ejemplo, si yo digo que hacía algo y después me arrepiento, yo con mi palabra ya expresé lo primero. Por eso hay que pensar bien las cosas. Muchas veces la palabra puede sellar un trato. Y entonces hay que tener cuidado qué es lo que decimos y a dónde cae. Por ejemplo, la cuestión de los chismes. Si nosotros decimos una situación personal a alguien que puede difundirlo, estamos cayendo en el error de lo mismo, de pues ser evidenciados o expuestos. Y hay que recordar que cuando una persona acusa, esa propiedad, esa característica es del diablo. El diablo es un acusador por naturaleza. Pero bueno, dice que no hay problema en enojarse, pero sí hay problema en lo que hagamos con nuestro enojo.
Si en vez de estar orando a Dios en un momento de enojo, empezamos a buscar maneras de vengarnos o de perjudicar, ahí ya estamos mal. Pero después dice aquí que no se ponga el sol sobre el enojo, sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que si nosotros le damos cabida al tiempo mientras está un coraje de por medio, este puede echar raíz y convertirse en algo más que un simple enojo. Puede ser una amargura, puede ser rencor o puede ser odio, dependiendo de las personas. Hay gente que dice yo no odio a nadie o yo no soy una persona que odia, pero ¿dónde está la persona rencorosa, la persona sentida, la persona que no olvida, la persona que siempre tiene en mente lo que se le está haciendo? Y entonces todo eso posiblemente fue porque se deja un tiempo en no resolver las cosas. Por eso dicen, si hay un problema, hay que tranquilizarse, pero hay que resolverlo a la brevedad posible. Luego, nuestro enojo nos hace pensar cosas que complican las situaciones. Es como una bola de nieve. Mientras más tiempo le dejamos a nuestro enojo que pase, simplemente puede ser algo tan sencillo. Puede ser una discusión por ir a un lugar de vacaciones, por ejemplo. Yo quiero ir a algún lado y otra persona quiere ir a otro sitio diferente. Entonces, eso nos puede llevar a una discusión y si dejamos que pase el tiempo, pues se nos van acumulando ideas perjudiciales para ese vínculo por el que discutimos. Es por eso que siempre es recomendable, sí, pedirle tranquilidad a Dios, pero para resolver las cosas, no tranquilidad para uno, porque si hay un problema, no solo es de una persona. Un problema normalmente involucra a todas las partes. Y al menos, como se dice, de mi parte, ya no queda. Si por ejemplo tengo una discusión con una persona y digo, pues hago lo posible para calmar el asunto, pero la otra persona no busca esa resolución o esa calma, entonces pues ya queda todo prácticamente en responsabilidad de esa otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que evitar que pasen los tiempos para que alguien se pueda enojar. Mientras más rápido se resuelva un problema, menos amargura va creciendo en el corazón de la gente. En la parte del perdón, por ejemplo, en Proverbios 17, versículo 9, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si nosotros estamos buscando causas para respaldar nuestro enojo, obviamente pues vamos a perder vínculos especiales. Pero si nosotros perdonamos la ofensa, estamos demostrando que ese enojo y esa amargura no tienen cabida en nosotros. Hay que recordar que el diablo divide, el diablo separa. Y si nosotros permitimos que se haga esa obra que está buscando, está ganando el diablo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas cosas malas, terribles, cosas muy fuertes que hemos hecho contra otras personas o incluso contra nosotros mismos? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Dios y por qué nosotros no perdonar algo pequeño, algo simple? Por ejemplo, hay situaciones que
tenemos que trabajar un poco más para perdonar porque son cosas más grandes, pero aún así es lo ideal. Lo ideal y de acuerdo con lo que dice Cristo es perdonar 7 veces 7. Y eso es un ejemplo. Eso no quiere decir que hay que contar las 49 veces, no. Dice que hay que perdonar, pero de una manera reiterada. Ahorita vamos a ver un poco más de esa cuestión. Mateo capítulo 6 versículo 14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y como dicen aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No tenemos que quedarnos con alguna ofensa en nuestro corazón, porque Dios nos ha perdonado muchas. Entonces sería, pues, negativo. Y pues hasta nosotros, por ejemplo, en la oración que Jesús enseña en el Evangelio, en la que señala que se perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si queremos el perdón y la misericordia de Dios, también tenemos nosotros que reflejar eso. Hay que recordarlo, la palabra lo dice, hay que imitar a Cristo, como Pablo lo hizo. Tenemos que ser imitadores en la misericordia. Dice que hay que ejercitarnos para la misericordia porque el ejercicio físico de poco aprovecha y la misericordia de Dios es mucha. ¿Cómo podemos decir de Dios, por ejemplo, que estamos de su lado y hacer algo que no es de Dios? Como por ejemplo el rencor o la amargura. Entonces, eso es algo muy importante. Vamos a revisar otro más. Ya, no son 7 veces 7 corrigiendo, 70 veces 7, o sea, es todavía más el número. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 24. Dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí muy importante. Si no hay una reconciliación con un hermano, las acciones que estemos realizando con Dios serán huecas. Solamente serán, pues, acciones más, acciones menos. Por eso dice que hay que estar bien con las demás personas en la medida de lo posible, claro. Pero si estamos hablando de hermanos que siguen a Cristo, que predican, que buscan siempre estar enfocados a la palabra, entonces hay que primero reconciliarnos y luego continuar con ese servicio a Dios. De nada sirve estar, pues, como dije, trabajando para Dios, pero no dar el testimonio, que digan, esa persona le sirve a Dios, pero pues tiene varios defectos, es así, es así, es así. Obviamente todos tenemos defectos, pero hay algunas prácticas que tenemos que corregir para dar buen testimonio, como por ejemplo el rencor. Y es muy preciso lo que está diciendo aquí. Primero, reconciliarse y luego, ahora sí, presentar la ofrenda.
refiriéndonos a ofrenda, el dar algo para Dios, dar tiempo, dar algún recurso, el dar de nuestra fuerza, nuestra energía para predicar, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas de presentar una ofrenda a Dios, pero lo importante aquí es dejar a un lado el rencor, porque, repito, echa raíces. Vámonos a Lucas capítulo 6, versículo 17, dice, versículo 37, perdón, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Es por eso que tenemos que hacer un reflejo, en palabras de Cristo, como lo estoy leyendo, en primera, de lo que Él hace, y en segunda, tenemos que reflejar que estamos llevando una vida con Dios. Por eso es muy importante trabajar el perdón. Entonces, en Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Esa es una cuestión interna. También es la parte del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Estamos trabajando con esa lógica. Espero que quede clara la lógica en la que se está señalando. Si vamos a hacer algo hacia Dios, también tenemos que dar ese buen testimonio con las demás personas, porque no se puede estar bien con Dios, pero mal con todos los demás. No puede haber un cristiano ladrón, no puede haber un cristiano mentiroso, no puede haber un cristiano rencoroso, resentido, no puede haber un cristiano vengativo, no puede haber ese tipo de cristianos porque se está contrariando. Cristo nunca buscó venganza, Cristo nunca robó, incluso hasta dio tributo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como lo menciona también en el Evangelio. O sea, no, ni siquiera evasión de impuestos cometió. Dio las cosas, siendo el Dios el dueño del oro y la plata y de todo, pagar tributo a las autoridades terrenales que él mismo ha puesto. Bueno, qué ejemplo de testimonio. Cristo no es mentiroso, su palabra es verdad y su palabra da vida. Entonces, si nosotros estamos buscando un ejemplo a seguir, tenemos que buscar el ejemplo de Cristo. Y obviamente Cristo no es rencoroso, como lo estamos diciendo en este tipo de ejemplos. Hay que recordar que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Obviamente, y reitero siempre, todo el mundo se refiere a quienes lo reconocen, a quienes le creen, a quienes siguen su palabra, a quienes les da pues esa, ¿cómo se puede decir? A quienes, pues quienes están siendo formados y buscando realizar las cosas de acuerdo a lo que Él está solicitando. Entonces, pues prácticamente nosotros, si queremos ser perdonados por algo, tenemos que perdonar, tenemos que aprender a soltar. Y como lo señala la palabra de Dios,
Hay una persona en una parábola de Cristo que se le perdonó pues una cantidad de dinero gigante, monstruosa, y cuando, bueno, eso fue por parte del rey, el rey le perdonó a esa persona la cantidad inmensa de dinero, y cuando esta persona que es perdonada se encuentra alguien que le debe muy poco y pues se lo sigue cobrando. O sea, si ya te perdonaron muchísimo, ¿por qué cobras un poco? O sea, tienes que reflejar esa benevolencia que Dios tiene. Es a lo que quiero llegar. Y como este sujeto no perdona al que le debe lo poquito, pues obviamente el rey se entera y pues le busca terminar con la familia de ese, pues de ese siervo malo y también con toda su familia. Entonces, si Dios nos perdona muchísimas cosas, ¿por qué no perdonar algo? Una, dos, tres. Pero aquí muy importante, no se trata solo de perdonar por hacerlo. Hay veces donde tenemos que perdonar y alejarnos, porque está siendo reiterada la ocasión de daño. Si a mí, por ejemplo, alguien me causa un daño reiterado, ya lo perdoné muchas veces y está consumiéndome la vida de alguna manera, tengo también que pintar esa raya. Perdonar no solo se basa en restaurar algún vínculo, sino también se trata de, por ejemplo, olvidar y perdonar son diferentes. Siempre nos vamos a acordar de algo que nos hace daño, pero ¿cómo sabemos que estamos perdonando? Porque nos vamos a acordar y no nos va a causar ningún sentimiento negativo alguna acción determinada. Entonces ahí está la diferencia de un tipo de perdón y otro. Entonces, reitero, perdonamos y restablecemos un vínculo, comunicación, restablecemos esa paz que se había perdido, pero hay veces donde perdonamos, alejamos o nos retiramos de estar al lado de una persona que nos hace mucho daño, por ejemplo, y cuando lo recordemos, primero Dios ya no nos hará ese tipo de malestares, ese rencor, ese coraje, ya será diferente. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño, pero también que nos ponga en un camino distinto, bueno, si es su voluntad lo hará y si no, pues también orar porque Dios trabaje en la persona que me está haciendo daño. Tal vez no para convivir con ella, pero sí para que no le haga daño a más personas. Entonces, perdonamos para restablecer y también perdonamos para que ya no seamos dañados. Repito, si en nuestro perdón ya no sentimos nada malo cuando recordamos algo que nos hicieron, entonces ya estamos del otro lado. Y nuevamente hay que evitar la venganza. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros nos vengamos, tomamos represalias, buscamos apresurar un castigo, apresurar las cosas. Si nosotros queremos acelerar el tiempo para que alguien pague, estamos cayendo en la cuestión vengativa. Obviamente lo ideal es siempre dejar que Dios haga las cosas, porque también lo he mencionado en videos anteriores, cuando Dios actúa sobre una persona que nos ha hecho mucho daño,
incluso hasta nos puede llegar a causar tristeza pues de cómo les pudiera estar yendo, cómo está pagando. O sea, cuando cae algo, cae fuertemente, si Dios así lo decide. Muchas personas van por ahí, por el mundo, haciendo daño. Y muchas veces hacen daño porque piensan que nada les va a pasar. Pero Dios en su momento, no solo aquí, sino al final de la vida, va a emitir el juicio correspondiente. Va a emitir una acción en consecuencia a todo esto que se está realizando. Hay que evitar la venganza, hay que evitar esas acciones arrebatadas que podemos realizar dentro del momento de enojo. Hay que orar a Dios para que nos ayude a perdonar, a hacer ese testimonio. Sí, tener nuestro coraje y todo, pero que nos dé esa tranquilidad para no buscar venganza, no buscar perjuicio, no buscar hacer daño de ninguna manera y estar con esa tranquilidad y con esa paz como debe ser. Por eso es muy importante siempre buscar una solución oportuna a las cosas. Siempre es también comprensible que no se debe de buscar una solución luego. Hay gente que mientras está enojada puede complicar las cosas, pero sí, como repito, orar a Dios para que ese enojo pueda bajar a la brevedad o lo más pronto posible como lo determine su voluntad, y después de igual manera con prontitud buscar la solución, el diálogo, el acuerdo y el perdón, obviamente. Vamos a orar para concluir con esta prédica y que Dios nos enseñe a llevar a cabo este tipo de acciones que estamos aprendiendo. Muchas gracias, Padre, por darnos una lección más que debemos aplicar en nuestra vida, no solo para que las personas con las que convivimos o con quienes estamos siempre al lado puedan estar bien, sino también para que nos perdones tú sobre lo que hemos hecho, porque tú sabes que cada cosa que sucede si no está cerca de tu palabra o si no es acorde a lo que tú has dicho, posiblemente se esté convirtiendo en algún pecado. Enséñanos a perdonar y también perdónanos por todo lo malo que hemos realizado. Ayúdanos a hacer ese testimonio, a ser imagen tuya, Cristo. Enséñanos a perdonar 70 veces 7 y si es necesario también tomar la distancia con alguien que nos causa mucho daño en varias ocasiones, hacerlo. Lo importante es igual poder estar en integridad, entonces no permitir ciertos tipos de abuso, pero sí perdonar para no sentirnos mal cuando nos acordemos de este tipo de situaciones, porque la memoria no se va en este tipo de cosas, pero sí ayúdanos a que ese sentimiento dañino ya no sea perjudicial para nosotros, porque nos puede afectar en diferentes terrenos de nuestra vida. Por eso pongo en tus manos nuestra salud, nuestro trabajo y economía, nuestra paz y nuestra paciencia. Enséñanos a ser muy pacientes para no enojarnos rápidamente y para calmarnos y evitar acciones que en nuestro enojo pudieran ser irreversibles posteriormente. Enséñanos a ser testimonio y a ser como tú, Cristo. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Que tengan excelente semana y si Él quiere, nos vemos la próxima para seguir compartiendo su palabra.
Hasta luego.